Bienvenidos a un viaje a través de la fascinante y a menudo controvertida historia de los experimentos realizados por la CIA. Desde audaces intentos de control mental hasta experimentos con drogas que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, estos proyectos secretos han generado tanto fascinación como preocupación entre el público y expertos por igual. Acompáñenos mientras desentrañamos los misterios y las verdades detrás de las operaciones más enigmáticas de la agencia de inteligencia más famosa del mundo. Y recuerden, si quieren seguir explorando los secretos mejor guardados de la historia y la ciencia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar su percepción de la realidad. Puesto número 5. Operación MK Ultra. En el número 5 de nuestra lista de experimentos de la CIA, nos adentramos en las sombras de uno de los programas más controvertidos y escalofriantes de la historia de la inteligencia estadounidense, la Operación MK Ultra. Iniciada en la década de 1950, esta operación secreta tenía como objetivo principal explorar los límites de la mente humana, buscando métodos para el control mental que pudieran ser utilizados en la Guerra Fría contra adversarios de Estados Unidos. La CIA, en su búsqueda por dominar el arte del control mental, recurrió al uso de drogas psicodélicas, siendo el LSD una de las sustancias más emblemáticas empleadas en estos experimentos. Sin embargo, el alcance de MK Ultra fue mucho más allá, incluyendo una variedad de métodos extremos como la privación sensorial, la hipnosis, el aislamiento, la manipulación psicológica. Y una serie de técnicas que hoy en día serían consideradas como tortura. Los sujetos de estos experimentos eran a menudo individuos no sospechosos, incluyendo ciudadanos estadounidenses comunes, prisioneros, pacientes mentales e incluso miembros del propio personal de la CIA, muchos de los cuales fueron sometidos a estas pruebas sin su consentimiento o conocimiento, violando flagrantemente sus derechos humanos. La existencia de la operación MK Ultra fue oficialmente expuesta en la década de 1970, tras una serie de investigaciones gubernamentales que sacaron a la luz la profundidad y el alcance de los experimentos. La revelación de estas prácticas no solo provocó una tormenta de controversia y condena pública, sino que también dejó un legado duradero de desconfianza hacia las agencias gubernamentales y sus operaciones encubiertas. A pesar de que la operación MK Ultra fue oficialmente desmantelada, las preguntas sobre hasta qué punto se llegó en estos experimentos y si sus objetivos se lograron siguen siendo un tema de debate y especulación. Lo que sí es claro es que este capítulo oscuro en la historia de la inteligencia estadounidense sirve como un recordatorio sombrío de hasta dónde se puede llegar en nombre de la seguridad nacional. Puesto número 4. Proyecto Stargate. En el número 4 de nuestra lista de experimentos de la CIA, nos adentramos en el misterioso mundo del Proyecto Stargate. Esta iniciativa, lanzada en la década de 1970, representa uno de los capítulos más fascinantes y controvertidos en la historia de la inteligencia estadounidense. El Proyecto Stargate fue un programa ambicioso que buscaba explorar y desarrollar técnicas de visión remota, una supuesta habilidad psíquica que permitiría a individuos ver eventos, sitios o información a grandes distancias. La CIA, junto con otras agencias de defensa e inteligencia, invirtió millones de dólares en el proyecto Stargate. El objetivo era claro: utilizar habilidades psíquicas para espiar a enemigos durante la Guerra Fría, localizar rehenes y misiles, e incluso asistir en misiones de búsqueda y rescate. La visión remota, si se demostraba efectiva, ofrecería a los Estados Unidos una ventaja sin precedentes en el ámbito de la inteligencia. El programa reunió a un grupo diverso de personas, incluyendo a militares, científicos y civiles, que afirmaban poseer habilidades extraordinarias. Estos individuos fueron sometidos a una serie de pruebas y experimentos diseñados para validar sus capacidades psíquicas y determinar su aplicabilidad en operaciones de inteligencia militares. A lo largo de sus más de 2 décadas de existencia, el proyecto Stargate atrajo tanto a escépticos como a creyentes. Los resultados de los experimentos fueron mixtos, con algunos informes sugiriendo éxitos notables,
mientras que análisis independientes cuestionaban la fiabilidad y la validez de las pruebas realizadas. Finalmente, en 1995, el proyecto Stargate fue desclasificado y sus operaciones cesaron. Un informe de evaluación encargado por la CIA concluyó que la visión remota era impredecible y que no había demostrado ser útil para operaciones de inteligencia. A pesar de esto, el proyecto Stargate sigue siendo un tema de fascinación y debate. Para algunos, es un testimonio de la voluntad de explorar todos los posibles caminos hacia la superioridad en inteligencia. Para otros, un ejemplo de cómo la esperanza y la imaginación pueden desviarse en la búsqueda de la seguridad nacional. Así concluye nuestra mirada al proyecto Stargate, el cuarto experimento más intrigante de la CIA en nuestra lista. Un recordatorio de que, en el mundo del espionaje y la inteligencia, la línea entre la ciencia y la ficción a veces puede ser sorprendentemente delgada. Puesto número 3. Operación Midnight Climax. En el número 3 de nuestra lista de experimentos de la CIA, nos sumergimos en las sombras de la Operación Midnight Climax, un capítulo oscuro y controvertido en la historia de la agencia. Esta operación fue una faceta de MK-Ultra, el programa clandestino de la CIA destinado a investigar técnicas de control mental y modificación del comportamiento humano. Durante la década de los 50 y principios de los 60, en plena Guerra Fría, la CIA emprendió una serie de experimentos que parecerían sacados de una novela de espionaje, pero que increíblemente fueron muy reales. La Operación Midnight Climax se destacó por su audacia y por la total falta de ética con la que se llevó a cabo. Bajo el manto de esta operación, la CIA estableció varios burdeles secretos en San Francisco, Nueva York y posiblemente en otras ciudades. Estos lugares, disfrazados de operaciones de seguridad nacional, se convirtieron en laboratorios humanos donde los trabajadores de la agencia, escondidos detrás de espejos de doble vía, observaban las interacciones entre las prostitutas y sus clientes. El objetivo era sencillo pero perturbador: administrar LSD y otras sustancias psicoactivas a los clientes sin su consentimiento, para estudiar los efectos de la droga y evaluar su potencial como herramienta de control mental. Los sujetos de estos experimentos, ajenos a lo que realmente estaba sucediendo, fueron expuestos a dosis variables de LSD, mientras los agentes de la CIA documentaban meticulosamente sus reacciones y comportamientos. La falta de consentimiento y el total desprecio por la dignidad y la libertad de los individuos involucrados marcan a la Operación Midnight Climax como uno de los episodios más infames en la historia de la investigación psicológica y del espionaje. Años después, cuando los detalles de MK-Ultra y la Operación Midnight Climax salieron a la luz, la opinión pública quedó horrorizada ante la magnitud y la naturaleza de los experimentos. Las revelaciones provocaron un escándalo nacional, llevando a investigaciones del Congreso y a un replanteamiento profundo de las prácticas de inteligencia y ética gubernamental. La Operación Midnight Climax es un recordatorio sombrío de hasta dónde pueden llegar las agencias de inteligencia en nombre de la seguridad nacional y de la importancia de la supervisión y la transparencia para prevenir abusos de poder. Este capítulo de la historia de la CIA nos enseña que el fin no justifica los medios, especialmente cuando se trata de la dignidad y los derechos humanos. Puesto número 2, Proyecto Bluebird. En el número 2 de nuestra lista de experimentos de la CIA, nos adentramos en las sombras del Proyecto Bluebird, el oscuro predecesor del infame MK-Ultra. Iniciado en 1951, este proyecto marcó el comienzo de una era de experimentación en técnicas de interrogatorio y control mental que desafiarían los límites de la ética y la moralidad. El Proyecto Bluebird fue diseñado con un objetivo en mente: descubrir métodos para obtener información de individuos contra su voluntad, sin dejar rastro de la intervención. Para lograrlo, la CIA exploró una variedad de técnicas, incluyendo el uso de drogas psicoactivas, hipnosis y métodos de tortura psicológica y física. La premisa era clara: controlar la mente humana para fines de inteligencia. Una de las prácticas más controvertidas del Proyecto Bluebird fue el empleo de sustancias como el LSD y la mescalina. Estas drogas se administraban a sujetos, a menudo sin su consentimiento, en un intento por alterar su estado psíquico y forzar la revelación de secretos. La hipnosis también jugó un papel crucial,
utilizada como herramienta para implantar sugerencias o extraer información bloqueada en la mente de los sujetos. Pero el proyecto Bluebird no se detuvo en la experimentación con drogas y hipnosis. La tortura, tanto física como psicológica, se convirtió en una herramienta habitual en su arsenal. Técnicas de privación sensorial, aislamiento extremo y la aplicación de dolor físico se utilizaban para quebrantar la voluntad de los individuos, dejando cicatrices permanentes en muchos de ellos. A pesar de su naturaleza controvertida, el proyecto Bluebird sentó las bases para futuras investigaciones en el campo del control mental. Su legado, aunque oscuro, es un recordatorio de hasta dónde pueden llegar los gobiernos en su búsqueda por dominar el último bastión de la libertad humana, la mente. Con el proyecto Bluebird nos enfrentamos a un capítulo sombrío en la historia de la inteligencia estadounidense, uno que nos obliga a reflexionar sobre el precio de la seguridad y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en su nombre. Este proyecto no solo revela los límites éticos que se cruzaron en el pasado, sino que también plantea preguntas profundas sobre el control, la libertad y la dignidad humana en el complejo mundo del espionaje internacional. Puesto número 1. Proyecto MK Search. En el número 1 de nuestra lista de experimentos de la CIA, nos adentramos en las sombras del proyecto MK Search, una iniciativa que llevó el concepto de control mental a niveles inimaginables. Este proyecto, que surgió como una continuación del infame MK Ultra, buscaba perfeccionar técnicas de manipulación mental y psicológica para su uso en interrogatorios y operaciones de inteligencia. El proyecto MK Search, activo durante los años 60 y principios de los 70, se sumergió en el estudio de sustancias químicas, biológicas y radiológicas, con el objetivo de encontrar métodos efectivos para influir y controlar la mente humana. Entre sus experimentos se incluyeron dosis extremas de LSD y otras drogas psicoactivas, hipnosis y una variedad de métodos de tortura psicológica. Lo que distingue a MK Search de sus predecesores es su enfoque en aplicación práctica de estas técnicas. La CIA estaba determinada a desarrollar herramientas que pudieran ser utilizadas en el campo para extraer información, manipular individuos de interés y llevar a cabo operaciones de inteligencia con una eficacia sin precedentes. A pesar de los esfuerzos y recursos invertidos, el proyecto MK Search enfrentó numerosos desafíos éticos y legales. Las críticas no tardaron en surgir cuando se revelaron detalles sobre los experimentos, muchos de los cuales se realizaron sin el consentimiento informado de los sujetos, lo que llevó a un escrutinio público y eventualmente a la finalización del proyecto. Hoy en día, el proyecto MK Search permanece como un oscuro recordatorio de hasta dónde puede llegar la búsqueda del control mental en manos de agencias de inteligencia. Su legado plantea preguntas profundas sobre la ética en la experimentación humana y los límites de la seguridad nacional. Con esto, concluimos nuestro viaje por los experimentos más controvertidos de la CIA. El proyecto MK Search no solo encabeza nuestra lista por su audacia y alcance, sino también por las importantes lecciones que nos deja sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la investigación y la inteligencia. A lo largo de este viaje por los rincones más oscuros de la historia de la CIA, hemos descubierto experimentos que desafían nuestra comprensión de la ética y los derechos humanos. Desde intentos de control mental hasta experimentaciones con drogas en sujetos no conscientes, estos proyectos nos obligan a reflexionar sobre el impacto profundo que tienen en las vidas afectadas y en la sociedad en su conjunto. Aunque muchos de estos programas han sido descontinuados, las preguntas sobre la moralidad, la ética y la adecuada supervisión de tales experimentos siguen siendo extremadamente pertinentes en nuestros días. Nos recuerdan la importancia de la transparencia y la responsabilidad en todas las acciones gubernamentales, especialmente aquellas que tienen el potencial de cruzar los límites de lo éticamente aceptable. Antes de despedirnos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte de futuros contenidos que iluminen, eduquen y provoquen reflexión. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos.